Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema del matrimonio. En el artículo 40 del Código Familiar del Estado de Sinaloa nos dice que el matrimonio es una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de dos personas con igualdad de derechos, deberes, obligaciones y en la que ambos se procuran respeto y ayuda mutua. Vemos que aquí el artículo 40 define el matrimonio como una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria de dos personas con igualdad de derechos. Antes, este artículo decía que el matrimonio es la institución de la unión entre un hombre y una mujer. Entonces ahora ya con los cambios que han existido, que han habido en relación a los derechos de las personas, pues se permite ya la unión de dos personas del mismo sexo, y de ahí que el artículo haya sido modificado, porque pues en su momento ese artículo se consideró anticonstitucional, el que limitara que fuera entre hombre y mujer la unión del matrimonio. Entonces ya ahora en el 2021 se hizo la reforma a este artículo y ahora pues se permite el matrimonio personas del mismo sexo. ¿Sí? Muy bien. El artículo 42 nos señala dónde debe de celebrarse el matrimonio. Creo que todos lo sabemos, el matrimonio pues se celebra ante el oficial del registro civil. Es un acto solemne que debe celebrarse ante el oficial del registro civil. ¿Cuál es el artículo 43? Nos dice cuál es la edad mínima para poder contraer matrimonio, y es la de 18 años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. Entonces, la ley establece como mínimo la edad de 18 años. Incluso el no tener la edad y quererse casar, pues es un impedimento para poder contraer matrimonio. Tienes que ya haber cumplido la mayoría de edad para poder celebrar este vínculo. El artículo 54 nos dice que el acta de matrimonio debe de contener el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Son los regímenes bajo los cuales pueden los cónyuges celebrar el matrimonio, es decir, bajo qué régimen en cuanto a los bienes, si es por sociedad conyugal o separación. Como les comentaba de los impedimentos para celebrar el matrimonio, tenemos uno de ellos es el artículo 57 del Código Familiar nos dice cuáles son los impedimentos. Uno es la falta de edad requerida por la ley. Es lo que les comentaba ahorita, que para poder contraer matrimonio, pues se requiere cumplir los 18 años. Otro de los impedimentos para poder contraer matrimonio es el parentesco por consanguinidad, sin limitación de grado en la línea recta ascendente o descendente. Es decir, no puedes contraer matrimonios con hijos, con nietos, con padres, con abuelos, ni de manera ascendente ni de manera descendente. El parentesco por consanguinidad en línea recta, pues no te lo permite. Y la otra es en la línea colateral,
que también ya lo vimos cuando vimos el parentesco, que no se puede contraer matrimonio entre hermanos. Incluso dice, en la línea colateral desigual, el impedimento se extiende hasta los parientes que estén dentro del cuarto grado. Por eso también era importante cuando vimos la figura del parentesco que comprendiéramos qué significa los grados, los tipos de parentesco, y veíamos que están dos líneas, la línea recta y la línea colateral. La línea colateral es cuando están los hermanos, los tíos, los primos, y en este caso no se puede contraer tampoco matrimonio hasta el cuarto grado, y el cuarto grado llega hasta donde están los primos. No se puede contraer matrimonio entre primos o entre tíos y sobrinos, y menos pues entre hermanos. El parentesco de afinidad en línea recta sin limitación alguna. En este caso, pues por afinidad es por matrimonio, entonces en línea recta tendríamos que irnos arriba de nuestro cónyuge, entonces no se puede contraer matrimonio con la suegra, con el suegro, con el yerno, con la nuera. No se puede porque incluso lo prohíbe aquí la ley también. Otro impedimento para poder contraer matrimonio es la fuerza o miedo graves. Cuando una persona llega y se ve pues que va por la fuerza o por un miedo, ¿sí? Por amenazas o un miedo hacia la otra persona, también es un impedimento para que pueda contraer matrimonio. También dice el matrimonio que subsiste con persona distinta de aquella con quien pretenda contraer. Si alguien quiere contraer matrimonio, pero todavía subsiste el matrimonio que tienes o está esa persona casada, pues es otro impedimento para poder contraer nupcias. Una de las ventajas es que el registro civil pues guarda todos los datos de tu estado civil, y bueno, por lo menos aquí los del estado, y puede ver si contrajiste matrimonio con otra persona. Repito, pues cuando es aquí en el estado es cuando pues se pueden percatar. El artículo 59 nos dice que tampoco puede contraer matrimonio, el adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o con sus descendientes. ¿Por qué? Pues evidentemente al adoptado se le considera, ya lo habíamos visto dentro del parentesco, es como si fuera un parentesco consanguíneo, es decir, como si fueran descendientes del mismo progenitor, y por lo tanto es como un hijo biológico. Entonces, por lo tanto, pues tampoco pueden contraer matrimonio. ¿Qué derechos y qué obligaciones hay en el matrimonio? Los cónyuges, dice el artículo 67, que vivirán juntos en el domicilio conyugal. El juez del domicilio podrá eximir de esta obligación a alguno de ellos cuando el otro pretende establecer su domicilio en un lugar insalubre, peligroso o indecoroso, o cuando alegue una causa justificada. Entonces, una de las obligaciones y de los derechos de los cónyuges es que vivan juntos en un domicilio conyugal. Pero pues si está es un lugar peligroso donde no, pues aquí vamos a vivir, mira, pero es una colonia peligrosa donde a lo mejor no tiene protecciones y él se va a trabajar y ella se queda en ese lugar, o es insalubre porque está, pues, no sé, no está en condiciones higiénicas, está sucio, son cuestiones
que le permiten al cónyuge o a la cónyuge no vivir ahí en ese domicilio. Es una causa justificada. Se entiende aquí la misma ley nos dice que se entiende por domicilio conyugal, y dice que es el lugar en donde los cónyuges radican permanentemente con autonomía doméstica. Entonces tienen que vivir ellos de manera permanente, pero tener una autonomía en el domicilio. No se considera domicilio conyugal si están viviendo con los suegros, con la suegra, con un hermano, porque ahí no tienen autonomía doméstica. Entonces ese no se considera un domicilio conyugal. Tendrían que estar ellos de manera independiente. Los cónyuges están obligados a cumplir los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Tienen derecho a decidir de manera libre e informada y responsable el número y esparcimiento de sus hijos, así como emplear en los términos que señala la ley cualquier método de reproducción asistida para lograr su propia descendencia. Este derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges. Entonces, dentro de las obligaciones, aquí nos dice el artículo 68 del Código Familiar que tienen derecho a decidir de manera libre el número de hijos que desean tener. Los cónyuges, entre las obligaciones también, deben contribuir al sostenimiento del hogar en los términos que establezca la ley, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden libremente según sus posibilidades, libre de patrones de género. Entonces, los cónyuges tienen que contribuir al sostenimiento del hogar en la proporción que ellos acuerden y de acuerdo a sus posibilidades, libre de patrones de género. Se pueden poner de acuerdo si ambos trabajan en lo que van a aportar de acuerdo a sus posibilidades. Libre de patrones de género pues significa que no pueden determinar que por uno ser hombre o el otro mujer, bueno, pues tú eres mujer, tú tienes que pagar menos, yo soy hombre, tengo que pagar más. Entonces deben a lo mejor la mujer tiene un puesto donde gana más y dice, sí, pero tú eres el hombre, tú eres el que tiene que aportar más. No, si ella tiene mayores posibilidades, pues ella tiene que contribuir de acuerdo a sus posibilidades. Dice, los derechos y obligaciones en el matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges, independientemente de su aportación económica en el sostenimiento del hogar. Ambos tienen los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones, y sin importar cuánto es lo que están aportando, porque pues eso también sería el considerar que porque uno está aportando más, pues tiene mayores derechos que la otra persona. Entonces aquí claro lo establece el artículo que no. Y también nos dice que pues no estará obligado a contribuir económicamente el cónyuge que se encuentre imposibilitado para trabajar, o cuando se ocupe íntegramente del cuidado del hogar o de la atención de los menores de edad, labor que se contabilizará como contribución económica, en cuyos casos el otro responderá íntegramente de gastos. Si se ponen de acuerdo en que uno trabaje y el otro cuide a los hijos, pues también se considera una contribución por parte de la persona que se queda cuidando a los hijos, ¿no? Ya es un acuerdo entre ellos. Si así se ponen de acuerdo, pues puede funcionar de esa manera. El artículo 70 nos dice que es algo que ya lo habíamos visto en la cuestión de los alimentos, que los bienes de los cónyuges y sus productos, así como sus ingresos, quedan afectados preferentemente al pago de los alimentos. Eso ya lo habíamos visto. Los alimentos pues es lo más importante, y los ingresos de ellos tienen preferencia primero cubrirse los alimentos. El artículo 71 nos dice que cuando ambos cónyuges trabajen y cooperen al sostenimiento del hogar,
Las labores de la familia, así como la protección y educación de los hijos, constituirán una responsabilidad compartida en los términos que fijen de común acuerdo. Significa que si ambos cónyuges trabajan y cooperan en el sostenimiento, entonces las labores de la casa no le corresponden solamente a uno, sino que ahí tendrán que tener una responsabilidad compartida, tanto las labores domésticas como la protección y la educación de los hijos, pues tienen que compartirse ahí las tareas y las labores, porque ambos están contribuyendo al sostenimiento del hogar. Que independientemente, bueno, pues siempre son un equipo y deben de ayudarse de manera mutua, aun cuando el hombre trabaje únicamente, por ejemplo, pues también tiene que contribuir a ayudar a la pareja, a la esposa, para en la cuestión de labores de educación o de protección de los hijos, ¿no? y cuestiones domésticas. Aquí también nos señala que que cada uno podrá dedicarse a la profesión o oficio que deseen, cuando no afecten la dirección y el cuidado del hogar. La formación, educación y cuidado de la salud de los hijos es prioridad sobre el anterior derecho. Los hombres y las mujeres, evidentemente, la pareja tienen el derecho a dedicarse a la profesión y al oficio que ellos consideren, pero este derecho no está por encima del derecho de los niños, de los hijos, de su cuidado y de su protección. Entonces, la formación, educación y cuidado de los hijos es prioridad, es un derecho que tiene mayor fuerza que el de tener el oficio o la profesión que uno desea. Entonces, sí lo pueden tener, claro, desde luego, siempre y cuando se puedan administrar las tareas para que no afecten al cuidado de los hijos, a su educación.